Ok, en esta lección vamos a hablar del HTML. ¿Qué es el HTML? El HTML, Hypertext Markup Language, es el lenguaje con el que se escriben las páginas web. HTML es un lenguaje de hipertexto de forma estructurada. HTML está compuesto por etiquetas que marcan el inicio y el fin de cada elemento del documento. HTML permite crear contenidos multimedia, visualización mediante navegadores web. HTML es un acrónimo de Hypertext Markup Language. Los documentos HTML, la base de todo el contenido que aparece en la World Wide Web www, constan de dos partes esenciales: contenido de información y un conjunto de instrucciones que le indican a su computadora cómo mostrar este contenido. Esas instrucciones, el marcado en la jerga editorial, comprenden el lenguaje HTML. No es un lenguaje de programación en el sentido tradicional, sino más bien un conjunto de instrucciones sobre cómo mostrar contenido en un navegador web. Idealmente, el contenido en línea debería tener el mismo aspecto independientemente del navegador que se utilice o del sistema operativo en el que resida el navegador. Este objetivo de independencia total de la plataforma se logra solo aproximadamente en la práctica. Seguimos. Las etiquetas o marcas delimitan cada uno de los elementos que componen un documento HTML. Existen dos tipos de etiquetas: las de comienzo de elemento y la del fin o cierre de elemento. Aunque existen algunas excepciones, en general las etiquetas se indican por pares y se forman de la siguiente manera: etiqueta de apertura, carácter menor, seguido del nombre de la etiqueta, sin espacios en blanco, y terminando con el carácter mayor. Etiqueta de cierre, carácter menor, seguido del carácter diagonal, seguido del nombre de la etiqueta, sin espacios en blanco, y terminando con el carácter mayor. Algunos elementos no necesitan etiquetas de cierre. Seguimos. Esta es la estructura general HTML. Las páginas HTML se dividen en dos partes: la cabecera y el cuerpo. La cabecera incluye información sobre la propia página, como por ejemplo su título y su idioma. El cuerpo de la página incluye todos sus contenidos, como párrafos de texto e imágenes. El cuerpo, llamado body en inglés, contiene todo lo que el usuario ve en su pantalla, y la cabecera, llamada head en inglés, contiene todo lo que no se ve, con la única excepción del título de la página, que los navegadores muestran como título de sus ventanas. Seguimos. La etiqueta HTML. Menor HTML mayor indica el comienzo y el final de un documento HTML. Identifica el tipo de documento. Todas las páginas web escritas en HTML tienen que tener la extensión HTML o HTML. Al mismo tiempo, tienen que tener las etiquetas menor HTML mayor y menor diagonal HTML mayor. Entre las etiquetas menor HTML mayor y menor diagonal HTML mayor estará comprendido el resto del código HTML de la página. Seguimos. La cabecera menor head mayor
menor diagonal head mayor. Menor head mayor delimita la parte de la cabecera del documento. Se utiliza para agrupar información sobre la página. ¿Cómo puede ser el título? Está formada por las etiquetas menor head mayor y menor diagonal head mayor. La etiqueta menor head mayor va justo debajo de la etiqueta menor HTML mayor. Entre las etiquetas menor head mayor y menor diagonal head mayor podemos encontrar etiquetas como menor link mayor, menor style mayor, menor meta mayor, menor title mayor. Seguimos. El elemento menor title mayor, menor diagonal title mayor está anidado dentro de la etiqueta menor head mayor, menor diagonal head mayor. Este elemento que utilizan los motores de búsqueda para encontrar documentos en la web es obligatorio incluso si no incluye texto como título. Las etiquetas siempre se incluyen entre corchetes angulares menor mayor y la etiqueta final siempre incluye una barra diagonal antes del nombre del elemento. Seguimos. La etiqueta menor link mayor define un enlace entre el documento y algún recurso externo. El elemento link debe ser ubicado en la sección head del documento. Escribe la relación entre el documento y el destino del enlace. Rel. Type especifica el tipo de documento a enlazar. El más común es type text diagonal CSS. href especifica la localización del documento enlazado. Seguimos. La etiqueta style, menor style mayor, define hojas de estilo para el documento actual. Esta etiqueta debe ser ubicada en la cabecera del documento. Seguimos. Etiqueta meta, menor meta mayor. Se utiliza para añadir información sobre la página. Esta información puede ser utilizada por los buscadores. Los buscadores consultan la información de la etiqueta meta. Se pueden especificar los atributos name, tipo de información, y content, valor de dicha información. Los tipos de información más utilizados son author, que significa autor de la página, classification, palabras para clasificar a la página en los buscadores, description, descripción del contenido de la página, generator, programa utilizado para crear la página, keywords, palabras clave. No se necesita etiqueta de cierre. También se utiliza para indicarle al navegador alguna información o alguna acción que debe realizar. En este caso se utiliza el atributo http-equip. Seguimos. La etiqueta body. Menor body mayor, menor diagonal body mayor. El cuerpo del documento contiene la información propia del documento, es decir, lo que queremos que se visualice, el texto de la página, las imágenes, los formularios, etc. Seguimos. Las etiquetas que definen los títulos de sección son H1, H2, H3, H4, H5 y H6, todas dentro de los caracteres menor y mayor. Seguimos. La etiqueta P dentro de los caracteres menor y mayor. Sirve para introducir texto en la página. Varios espacios en blanco,
salto en línea puede escribirse BR. Las tablas están formadas por celdas, que son los recuadros que se obtienen como resultado de la intersección entre una fila y una columna. Las etiquetas table, tr, td, atributo de la pueden ser estos los siguientes atributos de una tabla: width, o sea, anchura; height, o sea, altura; cell padding, se refiere a las celdas; cell spacing; border, se refiere a los bordes; align, se refiere a la alineación; BG color, se refiere al color del fondo; background; border color. Son algunos de los atributos. Seguimos. Ahora bien, ¿qué es CSS? CSS, Cascading Style Sheets, son hojas de estilo para mejorar la apariencia de una página HTML. A medida que crea más páginas web, es posible que desee imponer un aspecto coherente para todas sus páginas o para grupos de páginas relacionadas. Las hojas de estilo facilitan mucho la reproducción de la información de diseño en varias hojas. Seguimos. CSS se puede utilizar para modificar la apariencia de cualquier elemento HTML que incluya contenido. A continuación se muestran algunas propiedades que se pueden especificar en las hojas de estilo. Propiedades de fondo. Color de fondo. Cuando se utiliza un elemento del cuerpo, background color establece el color de fondo de un documento completo. También se puede utilizar para resaltar un párrafo, por ejemplo, cuando se usa con un elemento P. Imagen de fondo. Esta propiedad se utiliza con una URL para seleccionar un archivo de imagen, GIF o JPG, que aparecerá como fondo. Normalmente se utiliza con un elemento de cuerpo, pero también se puede utilizar con otros elementos, como P. Para conocer otras propiedades de fondo que se pueden utilizar para controlar la apariencia de una imagen de fondo, se puede consultar un texto de referencia HTML. El fondo. Esto permite establecer todas las propiedades de fondo en una sola regla. Seguimos. Propiedades de color. La propiedad de color establece el color predeterminado para el texto. Los colores pueden identificarse por su nombre o por un código numérico hexadecimal de 6 caracteres que históricamente especificaba la fuerza de la señal emitida por los cañones de electrones rojo, verde y azul que excitaban los fósforos, correspondientes en un monitor de color de tubo de rayos catódicos. El color hexadecimal 2 tiene un formato gato RRGGBB, donde cada valor de color puede oscilar entre 00, apagado, y FF, intensidad máxima. Hay muchos nombres de colores en uso en la web, pero 16 de ellos están completamente estandarizados, lo que representa los 16 colores reconocidos por la paleta de colores VGA de Windows. Los colores en pantalla están estandarizados en el sentido de que todos los navegadores deben asociar esos 16 nombres con el mismo código hexadecimal. Por supuesto, pueden ocurrir variaciones porque los propios monitores responderán de manera algo diferente a los mismos nombres o códigos hexadecimales. Tener en cuenta que los colores estandarizados utilizan una gama limitada de códigos hexadecimales. Con la excepción del plateado, nada más que un gris más claro, los colores de la pistola RGB están apagados, 00, encendidos FF o en la mitad, 80.
Estos eran los colores a los que nos referíamos. Son 16. ¿Qué hay que hacer al elegir colores? Hay que favorecer los colores estandarizados y, si deseamos hacer una excepción, probar en tantos entornos del navegador como sea posible. Tener cuidado de elegir colores de fondo y texto para que el texto siempre sea visible contra su fondo. El enfoque más seguro para establecer colores en el elemento del cuerpo es especificar los colores de fondo y de texto. Esto asegurará que los colores predeterminados establecidos en el navegador de un usuario no resulten en texto ilegible. Si no está seguro de si el nombre de un color es compatible y cómo se ve en su monitor, no tiene nada que perder al intentarlo. Si establece Vigicolor Light Blue, ¿le gustará el resultado o no? Si su navegador no reconoce el nombre de un color, el resultado será impredecible, pero no catastrófico. Existen, por supuesto, numerosos sitios web que ayudarán a trabajar con colores, incluido obtener el resultado deseado con códigos hexadecimales. Seguimos. Propiedades de fuente. Familia tipográfica. El soporte de fuentes no está completamente estandarizado. Sin embargo, los navegadores que admiten hojas de estilo deben admitir al menos las familias de fuentes genéricas. Por ejemplo, escribiendo Font Family Arial. Tamaño de fuente. Esta propiedad le permite establecer el tamaño real o relativo del texto. Puede utilizar valores relativos como grande, pequeño, más grande, más pequeño, relativo a un tamaño predeterminado, un porcentaje como el 200% del tamaño predeterminado, o un tamaño real en puntos como 16 puntos. Algunas fuentes desaconsejan el uso de tamaños de puntos absolutos porque un tamaño de puntos que es perfectamente legible en un sistema puede resultar incómodamente pequeño en otro. Pero para nuestros propósitos, especificar el tamaño en puntos puede ser una opción razonable. Ejemplo, font size 24 pt. Estilo de fuente. Esta propiedad le permite especificar fuentes normales, cursivas u oblicuas. Ejemplo, font style cursiva. Peso de la fuente. Esta propiedad le permite seleccionar el peso de la fuente. Puede utilizar valores en el rango de 100 extra claro a 900 extra negrita, o palabras extra claro, claro, semiclaro, medio, seminegrita, negrita y extra negrita. Es posible que algunas opciones no tengan un efecto notable en algunas fuentes, en algunos navegadores. Ejemplo, font weight 900. Fuente. Esta propiedad le permite establecer todas las propiedades de fuente con una regla de estilo. Ejemplo, font italic 18 pt helvética. Seguimos. ¿Cómo interpretará su navegador el nombre de una fuente? Para el nombre genérico serif, elegirá la fuente serif principal que admita probablemente Times o Times Roman. Los navegadores probablemente también reconocerán nombres de fuentes específicos como Times o Helvética, una fuente sans serif. Si especifica un nombre de fuente no admitido por su navegador, simplemente ignorará su elección y utilizará su fuente predeterminada para el texto. Es posible enumerar varias fuentes, en cuyo caso su navegador seleccionará la primera que admita. Por ejemplo, considere esta especificación de estilo. Familia de fuentes: Arial, Helvética, Sans Serif. Su navegador utilizará una fuente Arial si la admite, Helvética si no es compatible con Arial, pero sí con Helvética, o finalmente cualquier fuente sans serif que admita de forma predeterminada. Al dar las opciones de su navegador con el nombre genérico serif o no serif,
Como última opción, puede estar razonablemente seguro de que el texto se mostrará aproximadamente como desea que aparezca. Seguimos. Propiedades del texto. De las muchas propiedades del texto, aquí solo 3 pueden ser útiles. Texto alineado. Se utiliza en elementos de bloque como P. Es similar en efecto al atributo de alineación de HTML. Las opciones son izquierda, derecha, centro y justificación. Con tamaños de fuente grandes, justificar puede producir resultados extraños. Ejemplo: text-align, center. Sangría de texto. Recuerde que los párrafos creados con el elemento P no sangran la primera palabra del párrafo. HTML inserta una línea en blanco y justifica el texto a la izquierda. Esta propiedad le permite establecer la sangría mediante notación tipográfica o medidas reales. Una medida métrica o inglesa real, pulgadas, milímetros o centímetros. Puede ser más fácil y siempre dará resultados predecibles. Ejemplo: text-indent, 0,5 in. Espacio en blanco. El valor de esta propiedad es que puede evitar que se ignoren los espacios. Recuerde que el comportamiento HTML predeterminado es contraer varios espacios y otros caracteres no imprimibles en un solo espacio en blanco. Es posible que algunos navegadores antiguos no admitan esta propiedad. En su lugar puede utilizar el elemento HTML por sí solo, pero esto hace que el texto se muestre en una fuente monoespaciada como Coder. El ejemplo que se da aquí conserva los espacios en blanco independientemente del tipo de letra que se utilice. Ejemplo: white-space, pre. Estas son las fuentes consultadas. Esto sería todo.